Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a regresar al siempre fértil terreno del cuento norteamericano del siglo XX, del que yo siento una particular predilección. Y vamos a leer a uno de sus representantes que está muy bien considerado por otros escritores, pero que no es tan conocido como otros de los grandes cuentistas norteamericanos de esa época. Se trata de Richard Yates, que bueno, nació en los años 20 en los Estados Unidos, en la ciudad de Yonkers, que está anexa a Nueva York, en el nordeste de los Estados Unidos, y que participó como soldado en la Segunda Guerra Mundial, en el frente francés, pero una tuberculosis que le afectó en la última época de combate le retuvo varios años en un hospital de veteranos de guerra, y cuando finalmente fue dado de alta decidió quedarse a vivir en Francia durante unos años. Cerca de 10 años estuvo allí hasta que a mediados de la década de los 50 regresa a los Estados Unidos y comienza a escribir. Allí alternó su carrera de publicación literaria de varias novelas y algunos libros de relatos con la enseñanza. Sobre todo, digamos que su participación más destacada es en la Universidad de Iowa, que varias veces os hemos mencionado aquí, que tiene un programa de escritura célebre en todo el mundo y que no solamente ha formado a grandes escritores de los Estados Unidos y también de otras nacionalidades. Su obra no es muy extensa, se circunscribe solamente a una decena de libros, la mayoría novelas, como tal vez su novela más conocida, que fue la primera que publicó en 1961, Vía Revolucionaria, que fue alabada por grandes nombres como por ejemplo Tennessee Williams, que la consideró una novela rompedora. A esa primera publicación seguiría en 1962 la publicación de su segundo libro y su primer libro de relatos, 11 tipos de soledad, que yo tengo aquí en una edición de la editorial Fiordo, traducida por la escritora argentina Esther Cross, que hace poquito leíamos también un cuento de ella aquí en el canal. Richard Yates falleció a principios de la década de los 90, antes de finalizar el siglo y antes de cumplir los 70 años, es decir, bastante joven, que había vivido muy aquejado por problemas de alcoholismo, sobre todo durante los últimos 20 años de su vida. Ya por entonces era un escritor bastante olvidado dentro del ámbito de las letras de los Estados Unidos, aunque luego de su fallecimiento, sobre todo muchos escritores con un gran renombre como Carver o como Ford han intentado reivindicar su legado. También es verdad que la película sobre Vía Revolucionaria, que se hizo hará unos 15 o 20 años, no recuerdo muy bien, y que funcionó muy bien, pues fue un poco un renacer de la consideración de sus letras. Pues bien, entonces sin más vamos a leer de este que fue su primer libro de relatos de 1962, 11 tipos de soledad, el cuento titulado Divertirse con desconocidos. Ese verano los chicos que tenían que empezar tercer grado con la señorita Snell recibieron advertencias. La que te espera, le decían los chicos más mayores, y deformaban las caras con placer maligno. En serio, la que te espera. La señora Cleary es muy buena. La señora Cleary le enseñaba a la otra mitad, más afortunada de tercer grado. Es muy buena. Pero esa Snell, cuidado. Así que la clase de la señorita Snell ya estaba desmoralizada antes de que empezaran las clases en septiembre, y durante las primeras semanas ella hizo poco para levantar los ánimos. Tendría unos 60 años. Era una mujer grande y huesuda con cara de hombre, y su ropa y hasta sus mismos poros exudaban ese perfume seco de sacapuntas y polvo de tiza, que es el mismo olor del colegio. Era estricta y malhumorada, y combatía con fervor algunas cosas que consideraba intolerables: murmullos, falta de atención, ensoñaciones, idas frecuentes al baño, y lo peor de todo, venir al colegio sin los materiales apropiados. Tenía ojitos sagaces, y cuando alguien iniciaba una cadena sigilosa de susurros y codazos para pedirle a otro un lápiz prestado, la cosa en general no terminaba bien. ¿Qué pasa ahí atrás?, preguntaba. ¿Le habla a usted John Gerhardt? Y John Gerhardt, o Howard White, o el que fuese, atrapado en pleno murmullo, solo atinaba a ponerse rojo y decir: nada. Module, ¿es por un lápiz? ¿Ha venido otra vez al colegio sin su lápiz? Póngase de pie cuando le hablan. Y entonces venía una larga lección sobre los materiales apropiados, que solo terminaba cuando el ofensor pasaba al frente para recibir un lápiz de la pequeña reserva que ella guardaba en su escritorio, y se lo instruía a que dijera, obediente: gracias, señorita Snell. Lo repitiera en voz alta para que todos pudieran oírlo, y prometiera que no lo mordería ni le rompería la punta.
Con las gomas de borrar era todavía peor, porque por lo común escaseaban aún más debido a la tendencia general a morder las que venían en los extremos de los lápices. La señorita Snell tenía sobre su escritorio una goma de borrar grande y amorfa y se jactaba de ella. Esta es mi goma de borrar, decía, y la agitaba frente a la clase. Hace 5 años que la tengo, 5 años. Y no era difícil creerle porque la goma de borrar se veía tan vieja, gris y gastada como la mano que la blandía. Nunca he jugado con ella porque no es un juguete, nunca la he mordido porque no es para comer, y nunca la he perdido porque no soy tonta y no soy descuidada. Necesito esta goma de borrar para hacer mi trabajo y la cuido mucho. Entonces, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con sus gomas de borrar? No sé qué pasa en esta clase. Nunca he tenido una clase tan tonta, descuidada e infantil con sus materiales. Daba la sensación de que nunca perdía los estribos, pero hubiera sido casi mejor que los perdiera, porque la repetición monótona, seca y desapasionada de sus broncas desalentaba a todo el mundo. Cuando la señorita Snell identificaba a alguien para reñirlo, era un suplicio oral. Se acercaba a 30 centímetros de la cara de su víctima, la miraba a los ojos fijo y sin pestañear, y la piel gris y arrugada de su boca gesticulaba incansable para pronunciar su falta, sombría y deliberadamente, hasta que todos los colores se esfumaban del día. Al parecer no tenía favoritos. Hasta se las tuvo con Alice Johnson, que siempre tenía el material y hacía casi todo bien. Alice estaba murmurando mientras leían en voz alta, y como siguió haciéndolo tras reiteradas advertencias, la señorita Snell se le acercó, le sacó el libro y la sermoneó varios minutos seguidos. Al principio Alice se sorprendió, después los ojos se le llenaron de lágrimas, su boca se crispó en una mueca terrible y se dio a la humillación máxima de llorar en clase. Llorar en la clase de la señorita Snell no era raro. Les pasaba también a los varones. Irónicamente daba la impresión de que era siempre durante la calma que seguía a una de esas escenas, cuando el único sonido en el aula era el llanto bajo y entrecortado de alguien, y la clase miraba hacia el frente con una agonía de vergüenza, que llegaban flotando desde el otro lado del pasillo las risas de la clase de la señorita Cleary. Pero de todas formas les costaba odiar a la señorita Snell, porque para los niños los villanos deben ser totalmente malvados, y nadie podía negar que a veces la señorita Snell era agradable, siempre dentro de su estilo torpe y tentativo. Cuando aprendemos una palabra nueva es como hacernos amigos de alguien, dijo una vez. Y a todos nos gusta tener amigos nuevos, ¿no? Bueno, por ejemplo, este año, cuando empezaron las clases ustedes eran desconocidos para mí, pero yo realmente quería aprender sus nombres y recordar sus caras, así que hice el esfuerzo. Al principio me confundía, pero pronto me hice amiga de todos ustedes. Y más adelante pasaremos buenos momentos juntos. A lo mejor tendremos una pequeña fiesta en Navidad o algo parecido. Qué pena me daría entonces si no hubiera hecho el esfuerzo, porque uno no puede divertirse mucho con desconocidos, ¿no? Les dedicó una sonrisa tímida y familiar. Y lo mismo pasa con las palabras. Cuando decía esas cosas era más incómodo que nunca, aunque lograba que los chicos se sintieran responsables por ella, y eso los impelía con frecuencia a mostrarse reticentes, por lealtad, si los chicos de otras clases querían saber lo mala que era. Bueno, no es tan mala, decían incómodos y trataban de cambiar de tema. John Gerhardt y Howard White volvían a casa casi siempre caminando juntos, y de vez en cuando, aunque trataban de evitarlo, se les sumaban dos chicos de la clase de la señora Cleary que vivían en su calle, Freddie Taylor y Grace, su hermana melliza. En general, John y Howard llegaban a la salida antes de que los mellizos surgieran entre la multitud y los persiguieran. ¡Esperad! Decía Freddie. ¡Esperad! Y en un minuto los mellizos los alcanzaban y estaban a su lado, charlando y haciendo girar sus mochilas de cuadros idénticas. Adivinad lo que vamos a hacer la semana que viene, dijo Freddy una tarde con su voz chillona. Toda la clase. Vamos, adivinad, adivinad. John Gerhardt les había aclarado una vez a los mellizos, de forma muy directa, que no le gustaba volver caminando con una chica, y ahora iba a darles a entender que si una chica ya era bastante, dos eran más de lo que podía tolerar. Le dirigió en cambio una mirada conocedora a Howard White, y los dos caminaron en silencio, decididos a no responder el insistente adivinat de Freddy. Pero Freddy no esperó mucho la respuesta. Vamos a hacer una excursión, dijo. Para la clase de transportes. Vamos a ir a Harmon. ¿Sabéis lo que es Harmon? Claro, dijo Howard White. Es un pueblo. Sí, pero ¿sabéis lo que hacen ahí? Hacen esto. Cambian las locomotoras a vapor de todos los trenes que llegan a Nueva York por otras a energía eléctrica. La señora Cleary nos ha dicho que vamos a ver cómo cambian las locomotoras y todo. Vamos a pasar ahí casi todo el día, dijo Grace. ¿Y qué tiene de bueno? Preguntó Howard White.
Si quiero puedo ir cualquier día con mi bici. Era una exageración. No lo dejaban ir más allá de un radio de 2 manzanas de su casa con la bici, pero sonó bien, especialmente cuando agregó: no necesito que me lleve ninguna señora Cleary, marcando el Cleary con énfasis afeminado y afectado. ¿Un día de clase?, preguntó Grace. ¿Te dejan ir un día de clase? Howard murmuró, poco convencido. Claro, si quiero, pero fue un punto a favor de los mellizos. La señora Cleary ha dicho que vamos a hacer muchas excursiones, dijo Freddie. Más adelante vamos a ir al Museo de Historia Natural en Nueva York y a muchos otros sitios. Qué pena que no estéis en la clase de la señora Cleary. A mí no me importa, dijo John Gerhardt. Después saltó con una cita de su padre que le pareció apropiada. De todas formas, yo no voy al colegio a perder el tiempo. Voy al colegio a trabajar. Vamos, Howard. 1 o 2 días después resultó que estaba programado que las 2 clases hicieran juntas la excursión. La señorita Snell no se había tomado el trabajo de contárselo a sus alumnos. Lo hizo durante uno de sus arranques de buen humor. Creo que la excursión va a ser muy valiosa, dijo, porque será instructiva y además divertida para todos. Esa tarde John Gerhardt y Howard White le comentaron la noticia a los mellizos con deliberada indiferencia, aunque lo disfrutaron en secreto. Pero fue una victoria breve, porque la excursión solo marcó la diferencia entre las 2 maestras. La señora Cleary llevaba todo con encanto y entusiasmo. Era joven y flexible y era una de las mujeres más guapas que hubiera visto la clase de la señorita Snell. Consiguió que los chicos subieran a inspeccionar la cabina de una enorme locomotora que estaba parada en una vía muerta, y fue ella quien averiguó dónde estaban los baños públicos. Los aspectos más aburridos del ferrocarril cobraban vida cuando ella los explicaba. Los ingenieros y guardavías más intimidantes se convertían en anfitriones joviales cuando ella les sonreía con su largo pelo suelto y las manos relajadas metidas en los bolsillos de su abrigo. La señorita Snell se quedó todo el tiempo en el fondo, adusta y amarga, con los hombros encorvados contra el viento y los ojos entornados, atenta a los rezagados. En un momento hizo esperar a la señora Cleary mientras llamaba a su clase para anunciar que no harían más excursiones si no aprendían a mantenerse en grupo. Lo arruinó todo, y cuando la excursión terminó toda la clase estaba terriblemente avergonzada de ella. Ese día había tenido muchas oportunidades para hacer un buen papel, y su fracaso era tan digno de lástima como decepcionante. Eso era lo peor, daba lástima. Ni siquiera se atrevían a mirarla con su triste abrigo negro deformado y su sombrero. Lo único que querían era meterla adentro del autobús, de regreso al colegio, y sacarla de la vista lo antes posible. Los acontecimientos del otoño le dieron un condimento especial a la vida escolar. Primero vino Halloween y dedicaron algunas clases de dibujo a pintar con crayones algunas lámparas con forma de calabaza y gatos negros con el lomo arqueado. El Día de Acción de Gracias era todavía más importante. Durante 1 o 2 semanas los chicos pintaron pavos, cuernos de la abundancia y padres peregrinos vestidos con togas marrones, altos sombreros con hebillas y mosquetes con los cañones en forma de trompeta, y en la clase de música cantaron Nos hemos reunido y América la Bella una y otra vez. Y cuando el Día de Acción de Gracias quedó atrás, empezaron los preparativos para Navidad. Predominaban el rojo y el verde y ensayaron villancicos para la procesión anual de Navidad. Cada día los pasillos aparecían decorados con más adornos navideños, hasta que finalmente llegó la última semana antes de las vacaciones. ¿En vuestra clase haréis una fiesta?, preguntó Freddie Taylor un día. Claro, seguro, dijo John Gerhardt, aunque de hecho no estaba para nada seguro. Con excepción de esa vaga referencia muchas semanas atrás, la señorita Snell no había dicho o sugerido nada respecto a una fiesta de Navidad. ¿La señorita Snell os ha dicho que habrá una fiesta o qué?, preguntó Grace. Bueno, no nos lo ha dicho, dijo John Gerhardt sin dar precisiones. Howard White caminaba, callado, arrastrando los zapatos. La señora Cleary tampoco nos ha dicho nada, dijo Grace, porque se supone que es una sorpresa, pero sabemos que habrá una. Nos lo han contado algunos chicos que la tuvieron el año pasado. Dicen que ella siempre organiza una gran fiesta para el último día, con un árbol y todo, y regalos y comida. ¿A vosotros os van a dar todo eso? No lo sé, dijo John Gerhardt. Claro, seguro. Pero después, cuando los mellizos se habían ido, se preocupó. Howard, dijo, ¿te parece que va a organizar una fiesta o no? Ni idea, dijo Howard White, prudente, encogiéndose de hombros. Yo no he dicho nada. Pero a él también le preocupaba, y lo mismo le pasaba al resto de la clase. Las vacaciones se acercaban, y sobre todo durante los insípidos días que siguieron a la procesión de Navidad, pareció menos y menos factible que la señorita Snell estuviera planeando cualquier tipo de fiesta, y nadie se lo podía sacar de la cabeza. El último día de clases llovió.
La mañana transcurrió como cualquier otra mañana y después del almuerzo, como en cualquier otro día de lluvia, los pasillos estaban atestados de chicos charlatanes con impermeables y botas de goma que daban vueltas mientras esperaban que empezaran las clases de la tarde. En las inmediaciones de las aulas de tercer grado había una tensión especial, porque la señora Cleary había cerrado con llave la puerta de su clase, y pronto se corrió la voz de que estaba dentro sola preparando una fiesta que empezaría cuando sonara el timbre y que duraría toda la tarde. He podido espiar, decía Grace Taylor, agitada a cualquiera que le prestara atención. Tiene un arbolito con luces azules y ha arreglado toda el aula, ha movido los pupitres y todo eso. Otros chicos de su clase la perseguían acosándola con preguntas. ¿Qué has visto? ¿Las luces eran todas azules? Y algunos hasta se empujaban en la puerta tratando de mirar por la cerradura. Los chicos de la clase de la señorita Snell se agruparon, cohibidos, contra las paredes del pasillo, con las manos en los bolsillos. Su puerta también estaba cerrada, pero nadie quería fijarse si estaba cerrada con llave por miedo a que se abriera y revelara a la señorita Snell sentada tranquila en su escritorio, corrigiendo ejercicios. Vigilaban en cambio la puerta de la señora Cleary, y cuando finalmente se abrió observaron a los chicos que entraban a empujones. Todas las chicas exclamaban ¡Ah! En coro cuando iban entrando, y aún desde donde se habían apostado los de la clase de la señorita Snell se podía ver que el aula había sufrido una transformación. Había un árbol con luces azules, toda la clase brillaba azul, de hecho, y el aula estaba despejada. Alcanzaron a ver la esquina de una mesa en el centro con platos con caramelos relucientes y una torta. La señora Cleary se quedó en la puerta, bonita y radiante, apenas sonrojada con su gesto de bienvenida. Le dedicó una sonrisa amable y distraída a las caras curiosas de los chicos de la clase de la señorita Snell y cerró la puerta de nuevo. Un segundo después se abrió la puerta de la señorita Snell y lo primero que vieron fue que el aula seguía igual. Los pupitres estaban en su sitio, listos para seguir el trabajo. Sus propios dibujos de Navidad salpicaban todavía las paredes, como siempre, y la única decoración eran las letras de cartón rojo sucio que decían Feliz Navidad, que habían estado colgadas toda la semana encima de la pizarra. Pero después vieron, aliviados, que sobre el escritorio de la señorita Snell había una pila ordenada de paquetes envueltos en rojo y blanco. La señorita Snell estaba al frente del aula, sin sonreír, esperando a que la clase tomara asiento. Nadie se detuvo a mirar los regalos ni hicieron ningún comentario. Fue algo instintivo. La actitud de la señorita Snell dejaba bien en claro que la fiesta aún no había empezado. Era la hora de ortografía y ella les dijo que prepararan sus lápices y papel. En los silencios que seguían a cada palabra que dictaba podía oírse el ruido de la clase de la señora Cleary, risas repetidas y chillidos de sorpresa. Pero la pilita de regalos les aseguraba que todo estaba en orden. Los chicos la miraban y sabían que después de todo no tenían que avergonzarse. La señorita Snell no les había fallado. Todos los regalos tenían el mismo envoltorio, papel blanco y una cinta roja. Por la forma que llegaba a distinguir, John Gerhardt imaginó que podían ser navajas. A lo mejor eran navajas para los chicos, pensó, y linternitas de bolsillo para las chicas. O más bien, como era probable que las navajas fuesen demasiado caras, tal vez era algo bien intencionado e inútil de la tienda de baratijas, como soldaditos de plomo para los chicos y muñequitas para las chicas. Pero hasta eso era suficiente, algo duro y brillante que probara que era humana, después de todo, algo que uno pudiera sacar del bolsillo y mostrarle a los mellizos Taylor al pasar. Bueno, no exactamente una fiesta, pero nos ha dado todos estos regalitos, mirad. John Gerhardt, dijo la señorita Snell, si solamente puede concentrarse en las cosas que están sobre mi escritorio, a lo mejor tendría que guardarlas. La clase se rió un poco y ella sonrió. Fue apenas una sonrisita tímida que corrigió rápido antes de volver al libro de ortografía, pero bastó para aflojar la tensión. Mientras recogían los trabajos de ortografía, Howard White se inclinó hacia John Gerhardt y susurró: broches para corbata. Te apuesto a que son broches de corbata para los chicos y algún tipo de joya para las chicas. Chst, le dijo John, pero después agregó: son demasiado gruesos para ser broches de corbata. Había una inquietud generalizada. Todos esperaban que la fiesta empezara en cuanto la señorita Snell tuviera los trabajos de ortografía en sus manos. Pero ella pidió silencio y empezó la lección de la tarde sobre transportes. La tarde siguió su curso. Cada vez que la señorita Snell le echaba un vistazo al reloj, esperaban que dijera: «Oh, por Dios, casi me olvido», pero no lo hacía. Un poco después de las 2, cuando quedaba menos de una hora de clase, la señorita Snell fue interrumpida por un golpe en la puerta. «¿Sí?», preguntó irritada. «¿Qué pasa?». La pequeña Grace Taylor entró con medio pastelito en la mano y la otra mitad en la boca. Se hizo la sorprendida, exagerando al ver que la clase trabajaba.
Dio un paso atrás y se llevó la mano libre a los labios. «Bueno», preguntó la señorita Snell, «¿qué quiere?» «La señora Cleary quiere saber si... ¿Tiene que hablar con la boca llena?» Grace tragó. No era para nada tímida. «La señora Cleary quiere saber si le sobran algunos platos de cartón». «No tengo platos de cartón», dijo la señorita Snell. «¿Y podría informarle gentilmente a la señora Cleary que en esta clase estamos trabajando?» «Está bien», dijo Grace. Le dio otro mordisco al pastelito y se dio la vuelta para retirarse. Sus ojos pescaron la pila de regalos y se detuvo un momento a mirar, aunque con poco interés. «Está retrasando la clase», dijo la señorita Snell. Grace siguió viaje. Desde la puerta lanzó a la clase una mirada pícara y una risa corta y silenciosa, con la boca llena de migas de pastelito, y después se fue sin hacer ruido. La aguja del minutero bajó arrastrándose hasta las 2:30, pasó de largo y siguió hasta las 2:45. Finalmente, a las 3:05, la señorita Snell dejó su libro sobre el escritorio. «Muy bien», dijo. «Creo que ya podemos guardar los libros. Este es el último día de clases antes de las vacaciones y he preparado una pequeña sorpresa para ustedes». Sonrió de nuevo. «Creo que lo mejor será que se queden en sus lugares y yo reparta. Alice Johnson, ¿puede venir a ayudarme?» Alice pasó al frente y la señorita Snell dividió los paquetitos en 2 pilas. Usó 2 hojas de papel de dibujo como bandejas. Alice cogió una meciéndola con cuidado y la otra la señorita Snell. Antes de empezar a recorrer toda la clase, la señorita Snell dijo: «Creo que por una cuestión de cortesía es mejor que esperen hasta que todos hayan recibido los suyos, así después abrimos juntos los paquetes. Vamos, Alice». Empezaron por el final del pasillo, leían las etiquetas y pasaban los regalos. La señorita Snell las había llenado con su bonita letra de pizarra. John Gerhardt leyó: «Para John G., de la señorita Snell». Lo cogió y apenas palpó el paquete lo impactó darse cuenta exactamente de lo que era. Ya no había margen de sorpresa en el momento en que la señorita Snell volvió al frente de la clase y dijo: «Muy bien». Él desenvolvió el paquete y dejó el regalo sobre su pupitre. Era una goma de borrar, del tipo práctico de 10 centavos, mitad blanca para lápiz, mitad gris para la tinta. Miró de reojo y vio que a su lado Howard White desenvolvía una idéntica, y una mirada furtiva al resto de la clase le confirmó que todos los regalos eran iguales. Nadie sabía qué hacer, y durante lo que pareció un minuto completo, la clase permaneció en silencio, a excepción del crujido menguante del papel de regalo. La señorita Snell seguía en el frente del aula, con los dedos apretados como gusanos secos en la cintura, y la cara se le derretía en la sonrisa suave y trémula de una persona generosa. Se veía completamente indefensa. Por fin una de las chicas dijo: «Gracias, señorita Snell», y entonces se le unió el resto de la clase en coro desigual. «Gracias, señorita Snell». «De nada», dijo ella, recuperando la calma. «Les deseo unas muy felices vacaciones». Por suerte sonó el timbre y en medio del griterío y los empujones, mientras se retiraban al vestuario, no tuvieron que mirar de nuevo a la señorita Snell. La voz de ella se impuso sobre el ruido. «¿Podrían tirar las cintas y los papeles en la papelera antes de irse?» John Gerhardt se calzó las botas con esfuerzo, cogió el impermeable y se abrió paso a codazos para salir del vestuario, del aula y del ruidoso pasillo. Howard, espera!», le gritó a Howard White, y finalmente los dos se habían librado del colegio. Corrían, se salpicaban con los charcos en el patio. La señorita Snell quedaba atrás, se alejaba más y más con cada paso. Si corrían rápido hasta podían eludir a los mellizos Taylor, y entonces ya no tendrían que pensar más en el asunto. Las piernas retumbaban, los impermeables chorreaban, y ellos corrían felices de escapar. Este es el relato Divertirse con desconocidos de Richard Yates. Espero que os haya gustado.